Dos mujeres de generaciones distintas se enfrentan a un límite extremo, la violencia como respuesta ante una realidad que las despoja de voz y seguridad. Cada una toma una decisión desesperada que cambia el curso de su vida y de las vidas que les rodean. La novela no glorifica la violencia, sino que la humaniza, mostrando las cicatrices invisibles que deja y las preguntas que persisten sobre qué es la justicia cuando el sistema falla. 1. La sombra en la escalera. La ciudad estaba tibia y gris aquella noche, con la humedad pegándose a las paredes y el murmullo del puerto dibujando sombras en las persianas. Isabel, 37 años, trabajaba de cajera en una tienda pequeña. Su vida había sido una costura interminable, turnos, facturas, la respiración temblorosa de su hija pequeña, Marta, que cada día parecía aprender a sostener un mundo más pesado sobre sus hombros. Aquella noche, Marta volvió a casa tarde, con la mirada perdida. Un hombre la esperaba en el vestíbulo del edificio, alguien que sabía cómo insinuar miedo sin pronunciarlo en voz alta. Isabel lo reconoció de lejos, un vecino que se hacía pasar por amigo, pero que dejaba la huella fría de la intimidación en cada conversación. Él no estaba ahí para hablar, estaba ahí para hacer daño. La reacción de Isabel fue un salto en el tiempo años atrás, a una casa pequeña con una cocina que olía a sopa y a secretos. Recordó a su madre, que había aprendido a sobrevivir a golpes y a mirar a los ojos de la gente sin perder la voz. Recordó también que, cuando ella era joven, alguien le había dicho que la violencia no era solución, que las cosas se arreglaban con palabras y con la denuncia. Pero Isabel sabía que las palabras a veces se deshilachan cuando el miedo nace de verdad. El puño del hombre ya estaba levantado para amargar el aliento de Marta. Isabel, sin pensarlo dos veces, se interpuso entre ellos. El mundo, que parecía seguir su curso sin mirar, dio un giro. En un segundo, el ruido de una lámpara que se cae, un tropiezo, y el hombre cayó al suelo con una violencia que nadie debería experimentar. Cuando todo terminó, Isabel supo que ya no podía volver atrás. Había actuado para proteger a su hija, para impedir que el miedo fuera el dueño de sus días. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. No había aplausos, solo una respiración que se detenía, una mente que repasaba cada segundo de lo ocurrido para entender si aquello era correcto o si solo era necesario. Isabel recogió a Marta en brazos, la llevó a la cocina y cerró la puerta del mundo exterior detrás de ellas. Las horas siguientes, el peso de lo hecho se volvió una presencia constante, una pregunta que no tenía respuesta, una culpa que no se iba. En el barrio, la gente hablaba en susurros, como si el rumor pudiera borrar la realidad. Isabel sabía que la vida había cambiado para siempre, que la justicia nunca llega a tiempo y que, a veces, la defensa se confunde con la transgresión de lo permitido. Pero también sabía que, si no actuaba cuando alguien amenazaba a su hija, el miedo había vencido para siempre. Capítulo 2. El eco de las paredes. En el año 1978, en una casa que parecía resistir el paso del tiempo, Clara, abuela de Isabel, vivía una vida marcada por las cicatrices invisibles de una violencia que a veces solo se comprende cuando ya es demasiado tarde. Una noche, el mismo tipo de vecino que había amenazado a Marta en el presente asomó su sombra en la casa de Clara. No era un desconocido, era alguien que había sido un amigo hace años, alguien a quien la familia había tratado de olvidar, alguien que sabía dónde pisar para herir sin dejar huellas visibles. A esa edad, Clara ya había visto demasiadas cosas que la humanidad preferiría olvidar, la traición de ilusiones, la caída de promesas, el cansancio de una vida que parecía estar siempre al borde de un abismo. Cuando el hombre dio el primer paso para acercarse a la hija de Clara, fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Clara no era una joven, pero conocía el miedo de la primera vez que un cuerpo ajeno cruzó el umbral de su casa con intenciones oscuras. En aquel instante, la memoria de su propia madre, que había vivido y sufrido aquello que nadie debería vivir, despertó dentro de ella, un recordatorio de que la defensa de la familia podía convertirse en una acción que desbordaba lo permitido. El desenlace fue rápido y contundente, una ejecución que no se planificó, sino que surgió como una necesidad urgente. La mano que sostuvo la herramienta para defender a su hija fue la mano que no podía retirarse de la garganta de la violencia. Clara sabía que el peso de ese acto la perseguiría siempre. Sabía que la historia de una mujer que mata para proteger a su familia no es una historia fácil de admirar, sino una historia que exige mirar de frente el dolor que la hace posible. Con el paso de los años, Clara llevó en su memoria la imagen de la habitación iluminada por una lámpara temblorosa, el rostro de su hija que se convertía en su norte, y la certeza de que no hay justicia suficiente para las heridas que se heredan. Sin embargo, también sabía que ese acto, repetido en el linaje de mujeres que no se rinden, podía ser entendido como una especie de resistencia, un acto que dice que, a veces, la violencia es la forma en que la vida reclama su derecho a existir sin ser aplastada por la opresión. Epílogo. Isabel, ahora madre, maestra y testigo de su propia historia, mira a Marta y comprende que la vida de una mujer que ha tenido que defenderse no termina cuando la violencia cesa, continúa como una conversación con el miedo, una conversación que debe aprender a hablar de otro modo si quiere que ese miedo no gobierne más. En la casa de Isabel, las fotos de Clara y de la generación anterior cuelgan en la pared como un recordatorio de que las decisiones extremas dejan huellas que duran toda la vida.